target so big that you can't miss me. You're compulsive. Every page I turn I want more. Alma Mater es un programa que hacemos para contarle a la comunidad qué es lo que desarrolla la Universidad de Magallanes en sus más diversos ámbitos. Una de las experiencias que se vivió durante este último año fue una votación, elección de decano de una facultad que cambió un poco su nombre porque de hecho se separó para convertirse por una parte en Facultad de Ciencias de la Salud y por otra Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Y tenemos aquí a la decana escogida para esta segunda facultad. Me refiero a Anaí Cárcamo, a quien le damos la bienvenida a nuestro estudio. Hola, gracias. Buenas tardes. Anaí, hablemos entonces acerca de este cambio orgánico que sufrió la universidad específicamente en esta área. Antes era la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Y ya decía Juan Carlos Yudiquis, que era el decano anterior, que era demasiado. Algo cambió ahora, ¿cierto? Sí, y me parece bien que haya cambiado y que todas las carreras del área de la salud queden, digamos, en una facultad y las que tienen que ver con el área de Humanidades, Pedagogía y Ciencias Sociales queden en la otra, ¿no? Y me parece que eso nos da una mayor autonomía y nos da también la posibilidad de tener un sello dentro de las facultades. ¿Qué sello quisieras darle tú a esta facultad o fortalecer, digamos, uno que ya tuviera? A mí, o sea, yo creo que el tema de ser un área humanista es importante y dentro de ella un sello de las carreras que nosotros tenemos, que son las 8 pedagogías, que este año 2015 van a ser 9, más la Escuela de Psicología y la carrera de Trabajo Social, y esperamos a lo mejor más adelante poder ampliar a lo mejor esa oferta académica. Pero en relación a ellas, ¿no? Empezar a tener un sello que tenga un sentido de nuestras prácticas pedagógicas y de formación con la realidad y con los problemas reales que existen en nuestra región, en nuestras localidades y en nuestro país. O sea, quiero que finalmente lo que el discurso teórico pueda decirnos por un lado, se pueda también levantar en la práctica y también desde la práctica hacer una articulación, una asociación con la teoría. Me parece que eso es fundamental para poder desarrollarse de buena manera, digamos, en las distintas carreras, ¿no? Y además de eso, yo creo que lo que yo decía en un minuto que fue electa, que me parece que en nuestro país aún, digamos, desde haber recuperado, ¿no es cierto?, la democracia o estar en ese proceso de profundizar la democracia, que es lo que yo creo que todavía nos falta, también es necesario en la formación de profesionales el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no?, que yo esto decía desde la realidad y con la realidad y en la realidad, reflexivo, ¿no?, confrontar ideas, dialogar, que ese conocimiento que de pronto se transmite en el aula, seamos capaces de posesionarnos de él como alumnos en formación, alumnas en formación, y desde allí también tener un discurso propio y también autónomo, ¿no? A mí me parece que esa es fundamental, tener esa posibilidad y desarrollar esas competencias en nuestra facultad. ¿Y cómo se enseña eso? Yo creo que con mucha práctica, mucha posibilidad de dialogar, como mucha posibilidad de utilizar distintas metodologías para poder enseñar y aprender, o también aprender solamente, que yo creo que también uno en el rol de académico está aprendiendo todos los días de sus alumnos, ¿no? Los alumnos son todos distintos, las alumnas son todas distintas. Entonces a mí me parece que es importante los cambios de metodología. Salir nos cuesta mucho, y no solamente a la educación superior, sino que yo creo que a todos los niveles cuesta mucho salir de esta manera pasiva de estar en el aula, de esta manera de transferencia de conocimiento, y que después esta transferencia de conocimiento se traspasa, ¿no es cierto?, a un examen, a una prueba, que finalmente son de papel o lápiz y así, ¿no?
nosotros hemos tratado y desde ya hace un tiempo en las pedagogías, en trabajo social, en psicología se está trabajando de una manera distinta, a través de talleres, a través de un contacto directo, que es lo que yo creo, y hay que impulsarlo, y a lo mejor esa va a ser una de las tareas que yo me quiero proponer como decana, impulsar el trabajo en la realidad, aprender desde la realidad, observar la realidad desde estas distintas áreas, trabajo social, pedagogía, psicología, ¿no? Ocupar distintos soportes metodológicos, que yo creo que también son importantes. ¿Por qué no mezclar la literatura con el arte, la educación con el arte, la psicología con la literatura, el arte? Yo creo que la realidad es diversa y también entonces los formatos para aprender tienen que ser diversos. Eso es lo que yo creo y que a veces falta, porque a pesar de las reformas, y digo a pesar de las reformas, tampoco se ha podido cambiar mucho de esta manera bastante conservadora y tradicional de seguir en el aula y de hablar del aprendizaje, ¿no? Entonces a mí me parece que el contacto más con la realidad en la formación, por ejemplo, sería una buena manera de aprender, ¿no? Tener actividades fuera del aula, mucho más que dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, las pedagogías, yo creo que educación parvularia, básica, que trabajan con niños, ¿no? Creo que es importante que la persona que se está formando como pedagogo, como educador, tenga también la posibilidad de entender de que los aprendizajes no están solo dentro del aula, sino que muchos más y se multiplican mucho más fuera del aula. Y el trabajo fuera del aula, al aire libre, me parece que también es muy importante. A pesar de que mucha gente dice el clima, yo creo que el clima no tiene, es nuestro clima y hay que asumirlo lo que tenemos y bueno, y tenemos que trabajar también fuera del aula. Además uno escoge libremente dónde vive. Sí. Pero además se educa con el ejemplo, ¿cierto? Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo se le está enseñando, cómo los adultos o los académicos y adultos de esta universidad le están enseñando a los jóvenes que están en formación este espíritu crítico que mencionas tú, este ideal de tener un mundo donde el debate sea una constante y donde se aprenda a respetar las ideas del otro por más diferentes que sean. Yo creo que bueno, de diversas maneras, yo creo que desde la posibilidad de discutir ciertos temas, ¿no? Desde la posibilidad de asistir a seminarios, a charlas, a debate, desde leer un libro y exponer desde el libro, desde aprenderse una teoría, ¿no? Sobre un tema y conectarla o vincularla con la realidad. Pero yo te pregunto más bien si eso se está dando, ¿cómo es el ejemplo que se está dando a los jóvenes? Yo creo que sí, ¿no? En la experiencia que yo tengo como educadora y docente y académica de la facultad y en el Departamento de Educación, yo creo que sí se está dando, ¿no? Cuesta, pero yo creo que es importante tener muy presente que es la manera que a nosotros nos interesa educar y formar a los alumnos. Yo creo que lo hacen también en trabajo social, ¿no? Y también lo hacen, yo creo que en las carreras de psicología, de distinta manera. Pero lo que sí yo veo que nos falta es, y que es lo que yo quiero implementar, son los diálogos, las conversaciones, conversatorios, ¿no? O diálogos permanentes, a lo mejor interdisciplinarios, entre los alumnos y los profesores. Y bueno, yo recién estoy en este cargo, pero esa idea yo la he ido trabajando ya con algunos en las reuniones de departamento, en las reuniones de facultad. Y el otro año me parece que sería interesante con los propios alumnos también de las distintas carreras formar estos tipos de discusiones, acercar a los alumnos al mundo del arte, de la literatura, de la cultura, de la política. Me parece que es importante también que hay que tener una postura frente por ejemplo, a lo que pasa en nuestro país, un punto de vista crítico en lo que pasa en el mundo, asombrarnos con lo que sucede y no estar, porque no somos profesionales solamente para enseñar una cosa determinada, somos profesionales también con una visión de mundo, una visión de región, local también, pero también con una visión de país y de mundo, ¿no?
¿Y con una ética en particular que también te veas tú como sello? Yo creo que también, ¿no? Ese es un tema que yo creo que está puesto e instalado en todas las profesiones y desde allí con una especialización, yo creo, ¿no? Cada una da una especialidad en eso. El proceso del avance hacia esta mentalidad a través de la reforma de los estatutos que se inicia hace algunos meses aquí en la universidad, ¿qué rol le ves en la formación precisamente de esta masa crítica? Yo creo que una relación del poder más horizontal y que me parece importante, eso ayuda, esta relación, ¿no es cierto?, de los estamentos de la universidad, nos ayuda a profundizar más los espacios democráticos, y cuando nosotros profundizamos los espacios democráticos, también ayudamos a la participación, porque la democracia está relacionada con la participación claramente, ¿no? En la medida que uno se abre a un espacio más libre, de mayor confianza, también hay mayor participación. Y entonces también yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer todas las instituciones que estamos formando, no solo profesionales, sino que también a los niños, a los jóvenes, porque me parece que hemos estado durante muchos años también reproduciendo una cultura muy autoritaria en nuestro país y que no nos damos cuenta, pero la mantenemos. Entonces, cuando hay mayor participación y diversidad de las ideas y hay debate, ¿cierto? También eso nos enriquece, pero nosotros todavía lo vemos a veces como un problema, ¿no? Como un problema que inmediatamente colocamos, quien tiene el espacio de poder se coloca sobre esa situación. Y yo creo que las realidades hay que problematizarlas, hay que diversificarlas, son distintas miradas que convergen después en algo, pero me parece que hay que tener esa libertad y no ese miedo, porque siento que todavía también hay muchos temores, ¿no? Que están instalados en los distintos actores del espacio educativo, ¿no? De alguna manera el temor funda el autoritarismo. Bueno, yo te voy a invitar a hacer una pausa a ti y a las personas que nos están viendo para una mirada diferente de la ludopatía, aquellas personas que no pueden controlar este gusto por el juego y que se transforma en un problema. Hablábamos de problematizar las realidades, aquí tenemos una mirada desde UMAC TV en Cuna de Ideas. One, two, get down. ¿De qué hay recuerdo? ¿De quién es la memoria? Las preguntas lanzadas al túnel de la historia cobran sentido en la sorpresa de los cambios, en el cotidiano nuevo amanecer de los tiempos venideros, en la agonía del presente. Antiguamente venía mucha gente acá que venía a ver problemas, por ejemplo, gente de las poblaciones que quería vender alguna cosa, pero era para comprar algún remedio, ¿cierto? O para pagar el arriendo, para pagar los consumos. Pero en este momento la cosa ha cambiado y en su mayoría es para el casino. Las luces de neón atrapan y en el bullicioso ritmo de las máquinas, la adrenalina teje la silenciosa enfermedad que nadie se atreve a reconocer. Un ritual en el que no hay sustancias, pero que tiene un consumo que aumenta cada día en Punta Arenas. Los afectados son los primeros en negar. Por lo mismo no hay estadísticas ni caras, solo voces de historias que creen en el ciego azar. No, lo están pagando. Ayer tampoco pagaron, están malas todas las máquinas.
La ludopatía no es un vicio, sino que una enfermedad reconocida el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Los primeros en detectarla son los familiares del afectado, pero los comerciantes a diario ven con sorpresa cómo muchos venden sus bienes para seguir jugando. Nosotros conocemos acá a un señor que tiene un restaurante y que se empezó a ir al casino y empezó a perder y perdió 2 casas. Y actualmente la casa que era propietario él, nos contaron que la estaba arrendando, perdió los créditos, tuvo que pedir crédito en el banco, no lo había podido pagar. Y a la última hora un familiar de él nos contó de que este señor fue al casino personalmente a hablar con algún jefe ahí para decirle que por favor no lo dejen entrar más al casino porque va a seguir gastándose el dinero. La ludopatía y sus historias cruzaron la frontera universitaria y ya hay voces que dan la alerta. La verdad es que estadísticas no tenemos, solamente testimonios de algunos colegas que sienten el problema y que se ven afectados. Y uno, como la mayoría de las enfermedades, lo que más cuesta encontrar es el reconocimiento de la misma. Especialmente en estas enfermedades que producen adicción. Es difícil que alguien diga yo soy alcohólico, es difícil que alguien diga yo soy drogadicto, y por lo tanto en ese contexto hay que generar elementos que nos permitan detectar primero de qué se trata la enfermedad. Al menos en la Casa Regional del Conocimiento está la voluntad de apoyar y construir espacios para poner coto a la enfermedad. Como uno escucha los testimonios de algunas personas, lo que estamos tratando de hacer es generar conciencia. Por eso que le hemos pedido también colaboración a ustedes. Queremos buscar algún especialista que nos pueda colaborar, de modo de que podamos entonces reunirnos como comunidad universitaria y tal vez participar de alguna conferencia, alguna charla. Y creemos también que al haber más personas informadas respecto a este tema, poder invitar a los colegas que vemos con algún problema y decirles, mira, en realidad hay solución, podemos encontrar ayuda y te podemos colaborar. En Chile existen 24 casinos de juegos regulados por la Superintendencia y solo una agrupación en todo el país que atiende de manera gratuita a las personas que padecen la ludopatía. Se trata de Ajúter, Asociación de Jugadores en Terapia. Su historia nace en el corazón histórico de los juegos de azar en Viña del Mar. En la ciudad Jardín circulan cientos de historias, empresarios que han terminado presos por estafa o dueñas de casa que se han gastado la plata del pan. En cambio, el único antecedente judicial que registra Magallanes es por estafa y el implicado argumentó ludopatía. Son casos donde la pérdida del patrimonio bordea la fábula. Ángela Carmona los conoce a todos. La psicóloga y una de las pocas especialistas que trabaja con ludópatas explica telefónicamente los peligros de la enfermedad. Nosotros recibimos mail de todo Chile pidiendo ayuda, porque no existe una instancia como la que nosotros tenemos acá en Viña, que trabajamos con el ludópata y además trabajamos con la familia del ludópata, porque el ludópata cuando llega a nosotros lo trae generalmente a la familia, nunca llega solo. Y la familia que llega también necesita apoyo, porque no te olvides que un adicto hace a codependiente a su familia de su adicción. Por lo tanto, la familia también está enferma. La idea de Ajúter no es que se prohíban los casinos, pero sí quieren contabilizar a los ludópatas y socializar el riesgo de una enfermedad, solo comparable a la adicción a las drogas y el alcohol. Su meta es que la ludopatía en un futuro pueda estar incluida en el plan auge y que se eduque a los niños sobre el peligro del juego. Pero ojo, en esta historia no todos son ludópatas.
El académico Luis Poblete, reconocido por su trayectoria en el ajedrez, entrega algunos consejos para mantener el control. Por ejemplo, yo muchas veces he estado ganando, no mucho, pero ganando. Entonces ese es el momento que uno tiene que irse. Porque si tú vas, por ejemplo, ponle tú 20.000 pesos a jugar, y ganas en 15 minutos, 20 minutos, 20.000 pesos, estás ganando el 100%. ¿Qué negocio te da eso? Ninguno. Hay que intentar a todo costa ser autocontrolado y sobre todo llevar siempre una cantidad de dinero, creo yo, que uno está dispuesto a perderla. Y si no la pierdes, estupendo. Y si no, bueno, ya te entretuviste un rato. Y no acelerarse. El académico es una de las tantas excepciones a la regla. Y de eso tiene conciencia el gerente de Dreams, quien asegura que buscan prevenir la ludopatía con información a la vista. Pero lo que ahí se dice, muy pocos lo leen. Hoy día la ley no establece, ¿cierto? No hay una ley que indique cómo abordar el tema de manera explícita, pero sí existen algunos programas que han sido autorizados por la Superintendencia de Casinos que nos permiten abordar esta problemática. Desde diciembre del año pasado, cualquier persona que crea ser ludópata o no puede controlar el juego puede solicitar la autoexclusión y el casino debe evitar que ingrese, pero es necesario contar con el apoyo de un familiar o apoderado. En el casino existen 4 personas dispuestas, las llamadas consejeras permanentes. Alejandra Olavarría es una de ellas. Ellos te cuentan sus problemas, ellos quieren ser escuchados, nada más que eso. Entonces uno trata de empezar por ahí. Y ya cuando la cosa se agrava un poco, si la autoexclusión es lo mejor, tiene que nacer del cliente y ahí nosotros podemos instruirlos qué es lo que tiene que hacer y cómo... Sí, tenemos autoexcluidos, pero no es una cifra alta para nada. Pocos saben que pueden autoexcluirse, una iniciativa que incluso puede solicitar un familiar. Hay que acercarse al casino para hacerlo. El apoderado tiene que estar dispuesto a que es una responsabilidad en el cual tú tienes que colaborar con el mismo autoexcluido, que es intentar de que cumpla con la norma, porque si la persona viene, nosotros no podemos intentar o persuadirlo para que se retire, pero no podemos obligarlo. Si él quiere quedarse, puede. Ese es el derecho del jugador. Lo primero que me gustaría responderte de manera muy honesta, el casino nos acerca a las personas a decirle, señor, usted aparentemente lo hemos visto de manera muy frecuente acá y nos da la impresión de que usted puede tener alguna patología porque no nos corresponde, además que eso sería incluso poder, a lo mejor, que estaríamos metiéndonos en temas más bien privados y personales. Eso es lo complicado, porque además nosotros no tenemos información de cuál es el presupuesto o la situación de cada una de las personas, son temas muy reservados. Hace rato que el olor a juego cambió la tranquila provincia. Ayer, en este espacio, el atletismo y el básquetbol regional gritaban su gloria, mientras el boxeo hacía gala a la valentía en el viejo cuadrilátero. Un mar de emociones deportivas que en agosto cumple 87 años desde que un grupo de vecinos organizados diera vida y forma a la Confederación Deportiva de Magallanes. El casino todavía conserva trozos de un memorable pasado. Pero la emoción dio paso a la tragedia y de ahí a la infamia. El recinto en el año 1973 fue conocido como la Casa del Deportista, un lugar utilizado por la dictadura de Pinochet para torturar a muchos magallánicos. La historia dio vuelta a la página, sin sanar todas las heridas, y una moderna mole nació el año 2009 en la ribera del Estrecho de Magallanes, sostenida en los viejos pilares del recinto deportivo. Hoy, el lugar es un referente de la cultura local, tanto que al mes cerca de 40.000 personas disfrutan de su oferta, entre ellos muchos ludópatas que no se reconocen a sí mismos. Por eso es tarea de todos abrir el velo de pudor y ayudarlos a enfrentar una enfermedad que en estos tiempos anida silenciosa en las familias de Punta Arenas.
May Cárcamo, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Hemos profundizado un poco más, podríamos decir, en las ciencias sociales. Ahora yo quisiera que habláramos más acerca de las pedagogías en particular, a propósito del proceso que se está viviendo, ¿cierto? A puertas de... Ya se vivió la prueba de selección universitaria, a estas alturas los jóvenes están esperando que salgan sus puntajes y bueno, viene la decisión, no es la final, pero una de las más importantes, ¿cierto?, en el mundo de la educación superior, y que es qué carreras estudiar. Las pedagogías, al menos a nivel regional, no sé si me gustaría que tú me informaras más acerca de eso, han vivido una baja en las matrículas. ¿Cuál es el proceso que se está viviendo allí más a largo plazo, mirando hacia atrás, no sé, por lo menos 5 años? Claro, hemos tenido una baja considerable en las matrículas. Ahora, yo creo que este es un problema que se arrastra en todas las universidades del Consejo de Rectores, que asumieron el año 2011 la propuesta que hacía el Ministerio de que los alumnos que entren a estudiar pedagogía tengan sobre 500 puntos y sobre los 600 puntos puedan tener la posibilidad de optar a becas que se están dando como vocación de profesor, se llaman, ¿no? Y los de 700 también. Pero en la medida que se instala esto, que puede parecer una buena idea, ¿no? Pensando que en ese minuto a lo mejor que la única manera de medir las capacidades y los talentos y las potencialidades de las personas es la PSU, que yo ahí tengo también mi propia opinión con respecto a eso como educadora. Pero en relación a eso, lo que fue pasando es que las universidades del Consejo de Rectores fueron bajando sus matrículas porque muchos alumnos hoy día no obtienen 500 puntos en la PSU, y cuando los alumnos obtienen más, como existe a nivel de nuestro país una infravaloración de la educación y de las pedagogías, culturalmente yo creo que cuando un alumno tiene 600 puntos o 700, como decía esa propaganda de Elige Educar, por general no le piden a sus hijos o nadie quiere estudiar, si se saca 700 puntos, estudiar pedagogía, ¿no? O 600 puntos, postulan a otras carreras que tienen, están como mejor calificadas, lo pongo así como entre comillas. Entonces, yo creo que esta valoración nuevamente de colocar a la pedagogía, colocar las carreras de la educación en un nivel distinto, más alto, valorarlas más socialmente, no es solamente un problema de las universidades, sino que es un problema país y una política que tiene que haber desde el país y una decisión que se tome política de los gobiernos, ¿no? No podemos pensar de que queremos los mejores talentos, entonces todos los que son profesores hoy día no tienen ningún talento. Hay muchas cosas como inconscientes sobre lo que pasa en educación, ¿no? Y a veces inconsciente, pero está allí, ¿no? Todos opinan de educación. Hay otras áreas, ¿no? Donde opinan solamente los expertos en el área. Cuando hay que hablar de educación, casi no invitan a los educadores a hablar sobre educación. Entonces, a mí me parece que hay toda una cultura que está en contra de las pedagogías y que nosotros tenemos que sobrepasar. Y me parece una carrera importantísima. Ahora, yo valoro mucho los alumnos en nuestra región y en el país que estudian pedagogía. Creo que hoy día para ser pedagogo hay que ser valiente, hay que tener mucho coraje, ¿no? Es una carrera muy importante. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, no solo a nivel país, la región, sino que a nivel mundial, es muy importante para el desarrollo de los países. O sea, yo creo que es el cimiento y uno de los pilares más importantes es la educación, ¿no? Somos transformadores de la sociedad, aunque a veces no creamos eso. Pero en definitiva, si nosotros nos convenciéramos de eso, el valor que tiene ser educador es fundamental para un país, para una sociedad y para mejorar la vida también en este planeta. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, perdón, están estudiando la carrera de pedagogía en sus 8? En este minuto yo creo que tenemos, a ver,
Bueno, hay distinto. Hay, en total, dices tú, ¿Sí? en total tenemos, yo creo que unos 500 alumnos deben haber, a lo mejor en las 8 pedagogías. Y, En los distintos niveles, en total. claro, en total y Sí, en las 8, sí. en las 8 áreas. Sí. Y en la región de Magallanes, los profesores que están en las aulas, ¿son en su mayoría egresados de la universidad? Sí, hay bastantes, yo diría, ¿no? En educación básica, en parvularia, en castellano, matemática. No tenemos tantos alumnos, por ejemplo, en esas carreras son más pequeñas. En inglés tenemos también, ¿no? Educación física, vamos a tener educación de artes musicales, ¿no? Pedagogía en artes musicales, entonces... bueno, hay una diversidad de posibilidades y sí, tenemos a profesores en distintas escuelas, ¿no? En escuelas municipales, en distintos tipos de colegios sostenedores. privados, claro, distintos tipos de sostenedores y profesores de educación física también o en cargos directivos, Sí. profesores también, ¿no? Bueno, yo creo que han hecho un gran aporte aquí y en el resto del país, porque no todos, a veces los alumnos se quedan, Sí. que egresan de nuestra universidad, se quedan acá, emigran a otras regiones del país también. Pero es puede que sea el único tipo de carrera que puedes vivir todo el ciclo, que formas a estudiantes que después forman a otros estudiantes Sí. que llegan a formarse aquí. Claro. Y allí entonces uno podría decir, bueno, ¿cuánta incidencia tiene la formación que entrega la Universidad de Magallanes en el resultado después de los jóvenes que son educados por estos profesores egresados de acá? Yo creo que es bastante, porque nosotros tenemos también, por ejemplo, yo te lo puedo decir desde la educación inicial o desde la educación básica, ¿no? Educación física, los alumnos a veces, nuestros exalumnos reciben a nuestras alumnas en práctica, ¿no? Y ese ya es un gran plus que nosotros tenemos porque nuestros alumnos también tienen un sello, ¿no? El sello que tiene cada una de las pedagogías, tiene su propio sello también y su autonomía con respecto a la formación más desde las especialidades. Y eso yo creo que hace marcar más aún el sello y el compromiso de nuestros exalumnos con los alumnos que ingresan, ¿no es cierto?, a sus prácticas intermedias o las prácticas profesionales también. Bueno, eso yo creo que es como la interacción o el lazo que yo creo que nos va uniendo. O sea, igual nosotros a veces hemos visto alumnas que estaban en básica o en educación parvularia y que después las vemos en educación superior acá, ¿no? Que les han ido pasando, digamos, en el tiempo. Cuando uno va a supervisar, las ve allí, se acuerda uno a veces de los alumnos o los niños que ha visto en los jardines, Sí. en los colegios. Pero cuando uno conversa, por ejemplo, con el área de docencia aquí en la universidad, hay un reconocimiento respecto de que el nivel de los estudiantes que ingresa a esta casa de estudios a veces es bastante bajo y hay que nivelar, ¿cierto? Sí. Hay programas de nivelación de estudios y que eso al parecer ha ido incrementándose. ¿Qué responsabilidad hay en la formación de los profesores o los pedagogos aquí en la universidad respecto de esa realidad? Mira, lo que yo creo, yo no quiero entrar allí como a ver de quién es la responsabilidad. A mí me parece que lo que nosotros deberíamos hacer, y lo conversaba con el director de Educación Superior del Ministerio la semana pasada, es que yo creo que lo importante acá es que nosotros podamos tener una articulación y una vinculación desde la educación inicial, preescolar, hasta la educación superior. Y yo creo que en nuestra región no es tan difícil porque somos los menos habitados y en un gran espacio que muy rico en lo que podría ser la formación y el aprendizaje. Entonces, a mí me parece que ese esfuerzo no lo hemos hecho, porque yo creo que ninguna reforma resulta 100% si no tenemos esa coherencia en la educación, que es continua y permanente, ¿no? Entonces a mí me parece que es allí donde nosotros tenemos que también
como formadores de formadores actuar, ¿no? Con el profesor de aula, con las escuelas municipales, con el área de educación inicial, y su Fundación Integra, Junji, Ministerio, Municipalidad en este caso, o si ya más adelante, ¿no es cierto?, la desmunicipalización con quien podamos tener que conversar, pero yo creo que tiene, y la universidad que está formando en pedagogía, tenemos que tener algunos caminos comunes, siento yo. Por ejemplo, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un alumno cuando sale de cuarto medio con respecto a cuando ingresa a la universidad? También hablábamos con el jefe de Educación Superior sobre que a lo mejor la PSU no es solamente la única que podría medir, ¿no es cierto?, los talentos, las competencias y las potencialidades que tienen los alumnos para entrar a pedagogía. ¿No? Que a mí me parece que también talentos pedagógicos, artísticos, de expresiones artísticas, yo creo que es importante. ¿Qué lugar le darías tú a la PSU entonces? Yo creo que tiene importancia, pero a mí me parece que es una importancia que, por lo menos, que mide, que corta, ¿no? que selecciona, pero también ha provocado bastante desigualdad e inequidad en nuestro país. ¿O evidencia más que genera? ¿Evidencia? ¿La desigualdad Sí, más que...? sí. O sea, yo creo que la evidencia, pero también porque yo creo que hay un problema acá de homogeneizar, de tratar de estandarizar a todos. Y entonces, por un lado eso, y por otro lado hablamos de la diversidad culturales que son importantes en nuestro país. Entonces tenemos dos situaciones que a mí me parece que no tienen puntos de convergencia. Porque nosotros estandarizamos ¿desde dónde? Desde una cultura dominante, desde una cultura centralista, desde una cultura estandarizada con respecto a la persona que tenemos puestas o instaladas aquí, que a alguien se le ocurre que tiene que ser así. Y entonces no rescatamos los talentos y las potencialidades y las capacidades de gente a lo mejor que es más vulnerable o alumnos que son más vulnerables. Y que pueden estar bajo los 500 puntos. Y que pueden estar bajo los 500 puntos, porque estamos midiendo solamente algunas destrezas, no todas. Y medimos esas destrezas, por ejemplo, matemática o lógico-matemática, a lo mejor de una manera, no de todas. Entonces, yo veo, por ejemplo, cómo a lo mejor hay niños que viven en pobreza, que desarrollan también capacidades, ¿no? Y potenciales que otro niño que vive en otra situación no la tiene. Pero nuestro país siempre está respondiendo a un modelo de persona que está ahí instalado. Y margina. Entonces, yo creo que la riqueza de educar está en esa posibilidad de diversidad y no en la estandarización y no en homogeneizar, ¿no? Entonces, y poner a los jóvenes y a los niños en el centro, ¿no? Y no también desde este adultocentrismo que tenemos, ¿no? Sí. Entonces... Y la conversación con el jefe de la División de Educación Superior, ¿llegaste a alguna conclusión respecto de los 500 puntos? Bueno, ellos quedaron en respondernos. Esta fue me dijo, la primera reunión que tengo con una decana, y fue gracias también a las gestiones que hizo el diputado Gabriel Boric para que podamos asistir a esta reunión. Y yo obviamente que coloqué en la mesa las problemáticas que nosotros tenemos con las pedagogías en nuestra región, que es una región absolutamente distinta al resto del país. Eso, como todos estos programas de zonas extremas y aisladas. Entonces también obviamente que nosotros tenemos menor cantidad de alumnos, etcétera, y con toda esta complejidad también que se da con el tema de la PSU, también eso nos hace a nosotros ponernos en un lugar bastante en desventaja con respecto al resto del país, ¿no? Le di un panorama así de lo que está pasando y la posibilidad de que nosotros podamos abrir
sin perder las becas que tienen los alumnos cuando obtienen 500 puntos, ni la beca vocación de profesor, que se da de los 600 puntos hacia arriba, y la posibilidad de que los alumnos que tienen entre 500 y 475 puntos puedan a lo mejor abrir nosotros un porcentaje mayor a un 15%, que es el que existe ahora por norma, y que podamos abrirlo a un 40%, ¿no? Y que podamos tener más alumnos que puedan entrar a estudiar pedagogía. Desde la convicción de que esos 25 puntos no hacen la diferencia. Es que esos 25 puntos no hacen la diferencia, que no sé, serán 4 preguntas más o menos dentro de la PSU, que nosotros creemos que también es importante. No es bajarle el nivel, ¿no? Ni la exigencia. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, como ¿no es cierto? Aquí hay cursos de nivelación, de desarrollar habilidades y competencias en los alumnos que permitan llegar a una buena calidad de la formación y ser un buen egresado de pedagogía. Y que ese es el esfuerzo que se hace durante 5 años en nuestra universidad. Bueno, así sea. Muchas gracias, Anaí, por esta conversación tan interesante. Quedaron muchos temas todavía, así que ojalá nos volveremos puedan a invitar. Y conversar. bueno, sí, invitar a los alumnos que están rindieron la PSU este fin de semana, que puedan y se atrevan, los que quieran educar. Yo creo que es una de las tareas más importantes dentro del desarrollo de un país y de una sociedad. Así es, bien. Entonces nos despedimos nosotros de este nuevo programa Alma Mater, un nuevo capítulo para hablar acerca de una de las profesiones más hermosas del mundo. Hasta la próxima.